yo creo que desde estudiante de arquitectura en la Católica, hace 60 años atrás, que no entraba a esta universidad. Y menos dar charlas. Me convidó este hermano franciscano cristiano anoche a los que hay donde la monjita del cerro. ¿Se escucha? Me alojé donde la monjita en el Cerro Barón. Y esta mañana me despertó esto, ¿no? Bueno, tenemos las desviaciones de los liturgos, ¿no? Hemos celebrado estos días un escándalo, ¿no? El escándalo de un carpintero de Nazaret que vivió hace 2000 y tantos años atrás, o 2000 menos. Jesús de Nazaret. Y ese introdujo en la humanidad una utopía única. Decía así: viendo la muchedumbre, subió al monte, se sentó y sus discípulos se le acercaron. Tomó la palabra y les enseñaba diciendo: felices los pobres de corazón, de ellos es el reino de los cielos. Felices los mansos, ellos poseerán la tierra. Felices los que lloran. Por favor, cuando vamos diciendo para esto, piensen ustedes quiénes son los que lloran hoy día. Porque serán consolados. Felices los que tienen hambre y sed de justicia. El otro día, recordamos el Viernes Santo, el Vía Crucis a la Vía Grimaldi, éramos cerca de 2000. En la Vía Grimaldi entramos 5000 y a 500 nos mataron adentro. Esos eran los hambrientos de justicia de Chile. Serán saciados. Felices los que tienen misericordia, los que tienen compasión. Ellos alcanzarán misericordia. Felices los limpios de corazón, verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, lo que tú estás planteando, serán llamados hijos de Dios. Esto, mientras no llega a esto, no somos discípulos de Jesús. Felices los perseguidos por causa de la justicia. Los perseguidos por la justicia son los felices para Jesús. No los que hacen de su vida atropellar los derechos de los demás. De ellos es el reino de Dios, de ellos es la tierra nueva, de ellos es el futuro. Felices serán, miren por favor, aquí hay que empezar a collar la yegua, porque a ver si estamos dispuestos a hacer, si yo estuviera en la legua, diría, disculpen, para ser poco académico, diría, hay que hacer de estos huevones. Felices serán cuando los injurien, los persigan, digan toda suerte de mentira contra ustedes, por jugárselas por mi causa. Alégrense a esos que los matan, que los persiguen, que los torturan, que los desplazan de sus puestos, que pierden nombre, que pierden fama. Le dice, alégrense y regocíjense, porque su recompensa será grande en los cielos. De la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a ustedes.
Y en estos días de Pascua, en Jerusalén, Pedro, uno de los pescadores, discípulos de él, chueco, traidor, que lo vendió ante una mujer mientras lo torturaban, a este maestro y este soñador de Galilea, les dice lo siguiente: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quienes ustedes entregaron y de quienes renegaron ante Pilato, cuando éste había decidido ponerlo en libertad. Ustedes no vale para los que estaban reunidos ahí en Jerusalén en la fiesta de Pentecostés, vale para toda la humanidad y para nosotros los que estamos aquí. Y cada uno pregunta cómo lo hace. Ustedes renegaron y reniegan del santo y del justo. Ustedes pidieron que le dejaran en libertad a un asesino. Y ustedes mataron al autor de la vida. Y ustedes matan al autor de la vida. Eso es lo que hemos vivido en estos días. No estamos haciendo un recuerdo de alguien que introdujo una utopía, un sueño único para los pobres, los limpios, los hambrientos de justicia, los que están dispuestos a ser perseguidos, sino que esos que están encarnados en Jesús de Nazaret, esos lo mataron en él y lo seguimos matando hoy día. O sea que cuando hablamos de la palabra crisis, venimos y somos discípulos de Jesús que vivió su vida en crisis y que optar por el sueño de Jesús es entrar en crisis. Me paró un día un amigo mío militante de la Juventud Comunista, de las poblaciones, las barriadas donde yo vivía. Disculpen, esto va a llegar a otro lado. Por favor, la prensa no ponga esta parte, porque si no después me llaman. Pero te lo cuento, es que la única manera como entender desde el pueblo, me paró en la calle y me dice: oye, cura, y vos seguís siendo de esta iglesia de concha madre, de los curas pedófilos, del Maciel, de los ladrones del Vaticano. Y yo le dije: yo soy de una iglesia de pedófilos, de traidores desde el origen. ¿Para qué decirte la calificación que le puse al Judas que vendió a Cristo? Y yo estoy en la iglesia no por el Judas de turno, yo estoy en la iglesia por Jesús. Y este es un problema que hay que planteárselo. Y tú lo planteabas. De que de la crisis se sale lo que tú planteabas por volver a Jesús, volver al Evangelio, volver al lugar de los pobres y dejarse ser protagonista de lo que hace el Espíritu. No se le olviden esas cuatro condiciones. Para entrar en el tema, era como las 6 de la mañana y al comer la monjita y miraba por la ventana un paisaje precioso de Valparaíso. Yo decía: esta violencia, matar la vida cuando vino,
matar la esperanza de los pobres, matar la esperanza de los limpios, matar la esperanza de los soñadores y hambrientos de justicia, matar a los que dan la vida por un mundo distinto. Y que a esos, como a Jesús, Dios los resucita. A esos Dios los resucitó en Jesús y resucitó en Jesús a todos los que están dispuestos a dar su vida por una tierra nueva, donde los pobres sean señores, donde los hambrientos sean saciados, donde los que dan la vida son recompensados con la plenitud de la vida. Voy a dar un flash de la forma como se sigue matando a Jesús hoy día. Por ejemplo, acabamos de vivir la forma de la violencia religiosa. 140 cristianos en Kenia asesinados por el movimiento radical yihadista del Islam. Anoche no sé si vieron por la tele, en los únicos temas buenos que está el canal de la monja, ¿sabes? Se celebró, no, el único, se celebró los 100 años. ¿Lo vio alguien? ¿Ve que vale la pena verlo? Era en Roma, la iglesia cristiana armenia, que es de tiempo de los apóstoles. Hace 100 años atrás, en el Imperio Turco Otomano, mataron en un día 1.500.000 armenios en 1915. Después, la violencia de la codicia económica. Esto, noticia, la masonería, en la revista Occidente, sacó una revista estos días atrás, en que el título de la revista era este: empresarios que en Chile ganan más de 1 millón, ¿cómo se llama? 1.000 millones de pesos mensuales. 1.000 millones de pesos mensuales. Naturalmente que fue confiscada, comprada toda la edición por quienes ustedes se imaginan. Esa es la codicia en este país. La misma codicia del Penta y del Laos, en que no importa ser hijo de presidenta, con tal de hacer violencia a los pobres de este país, a sus instituciones, por la codicia violenta de la ETA. La violencia que reacciona contra esto. Yo vivo en Villa Francia y se celebraron los 30 días, los 30 años de la muerte de los Vergara Toledo. A mí me tocó dar la comunión a los Vergara Toledo. Y esa noche hubo una gran marcha por toda la población, y en la marcha del Domingo de Ramos, los cristianos íbamos con ramos y con letreros en la mano, que decían: ¿quién trae justicia? Jesús liberador. ¿Quién trae paz? Jesús liberador. ¿Quién trae perdón? Jesús liberador. Y la marcha de la ETA era: ¡la sangre de los Vergara! ¡Venganza! ¡La sangre! Y iban gritando los nombres: ¡venganza! Y esto era por los sistemas de muerte que producen sistemas también de matar a los que matan. La violencia contra todas las formas racistas que vivimos, institucionalizada con el pueblo mapuche. Y eso lo tenemos ya digerido. Y vivimos en esa. La violencia contra las minorías sexuales, la violencia contra la mujer, la violencia contra la vida, discútase como sea, el aborto.
la violencia en la iglesia? Tú lo acabas de plantear. La violencia de la iglesia es porque nunca terminamos de entender la diferencia entre autoridad y servicio. Jesús no vino a ser autoridad de nadie. Jesús no le impuso leyes y normas a nadie. Ni siquiera a la adúltera. Si no hubiera puesto norma a la adúltera, tendría que haberla apedreado hasta matarla. Esa era la ley. Jesús venía a plantear ideales. Ideales que son más allá de la capacidad de amar de nosotros. Por eso solo con Él y con el Espíritu de Él se pueden vivir esos ideales de Jesús. ¿Cómo no hacer de loco? En esta obediencia, felices los pobres, los que no tienen éxito, los postergados, los humillados, los como dice el Papa, los excluidos. Y esos son los preferidos de Dios. Y con eso, esos son los que hacen una historia nueva para la humanidad. Y esta iglesia, y aquí viene el problema de la violencia entre nosotros. Y como hay aquí un hermano franciscano, voy a hacer la cita de uno de los textos que convirtió a Francisco de Asís y dijo un comerciante en un discípulo de Jesús. Admirado, entonces Lenin decía, con hombres como Francisco yo cambio la historia. Freud decía Francisco, este es el hombre en que ha integrado mejor su libido en su afectividad. Y ese Francisco, uno de los textos que lo movió fue el texto de Jesús. Si alguno de ustedes no me ama a mí más que a su padre, más que a su madre, más que a su hijo, más que su propia vida, no es digno de ser discípulo. Esa es la violencia máxima que nos podemos hacer, porque es la violencia contra el ego. Y esa violencia la venció Jesús de Nazaret. Y cuando, lo que tú planteabas, cuando el otro día ponemos nosotros una gran pila, que es una piscina grande, 6 metros, y vamos, nada de renovar, ¿están dispuestos a renegar de Satanás? Sí, padre. ¿Están dispuestos a renegar su papa? Sí, padre. Nada de esa cuestión. El que quiera que Cristo mate en él al hombre viejo y que quiera que el Espíritu lo resucite para vivir para los demás, como vivió Jesús, acérquese a la pila. Naturalmente que ahí son contaditos los que se acercan. Nada de choplón. Y los primeros que se acercaron, ¿saben quiénes fueron? Los más pobres y las viejitas más sencillas de la comunidad. Ellos se acercaron. Y lo que había que decirles, Jesús, dame tu espíritu para resucitar. Bueno, no creo que me quede noche. Eso. Yo creo que dialoguemos en esos términos. Porque si empezamos a buscarle a este problema tal solución, a este canto del obispo Juan tal otra, al obispo católico tal otra, no vamos a terminar nunca. Si no metemos, y yo supongo que en una universidad católica y pontificia, que debiera ponerse primero cristiana, católica, pontificia, para que podamos ser una universidad en que los criterios de Jesús de Nazaret, los criterios que tú planteaste, el Evangelio de Jesús, la opción por los pobres que hizo Jesús y dejarse llevar por el Espíritu de Jesús. Eso es lo que debiera ser esto, y que la debiera ser única ante todo el resto. Por ahí va la cosa. Yo les diría, dialoguemos en esos términos. Amén.
espacio ahora a una breve ronda de preguntas. Bueno, en honor al tiempo, en verdad, le solicitamos que la formulación de preguntas no exceda los 2 minutos, 1 minuto y medio. Eso. A ver si alguien tiene alguna pregunta, inquietud, duda. Hola, soy Ignacio Sánchez, alumno de cuarto año de acá de Derecho, de esta universidad. Le quería hacer una pregunta al padre Mariano. ¿Cómo, padre, podemos recalcar la misión de los laicos en la iglesia hoy? O sea, recalcar que esta iglesia no es una iglesia de curas, ni de obispos, ni de cardenales. Es una iglesia de laicos que están todos los días en la calle y que nosotros tenemos tanto y más el deber que un obispo de hacer iglesia. O sea, que, no sé, ¿cómo podemos recalcar esta misión? Que no atribuyamos todo un obispo, todo un cardenal o todo un papa. O sea, nosotros aquí estamos haciendo iglesia. ¿Cómo podemos recalcar esta idea? Se siente todo que estamos. ¿La ven de ustedes esa pregunta? ¿Ah? ¿La sienten ustedes también así? ¿Eh? Primero que todo hay que terminar con la palabra laico. Jesús no hizo una iglesia de laico y jerarquía. Jesús hizo una iglesia de discípula y discípulo de Jesús. Y lo que plantean todos los documentos de la iglesia, y aparecía, es que primero que todo somos una iglesia de discípula y discípulos, de iguales, en dignidad, en derecho y en exigencia del Evangelio. Esa historia de lo que llamamos clericalismo, o sea que un grupo de discípulos llamados por Jesús a servir al pueblo, se transformó en autoridad del pueblo hasta que llegaron a ser los que dicen la iglesia. El otro día me pidió un periodista, me dijo, oye, esta crisis de la iglesia, ¿qué crisis de la iglesia? Y ¿usted sabe lo que vivieron los pobres en las comunidades? Ahí no hay ninguna crisis. Los pobres comparten su vida, los pobres luchan por la justicia, sacan la cresta. Ahí no hay ninguna crisis. No confunda, por favor, a los pastores con el pueblo de Dios. Ese pueblo no está en crisis. Los pastores son los que están en crisis. Por favor, recuperen que somos primero que todo un pueblo de Dios, de discípulo a discípulo. Que lo otro, los pastores del pueblo, vienen mucho después. Y que desde el origen, Judas era pastor de la iglesia. Pedro era pastor de la iglesia. Y son los traidores de la iglesia. Y Pablo era un perseguidor de la iglesia. Y son los pastores de la iglesia. Y se convirtieron. Otro no se convirtió. Así que yo creo que hay que terminar con la palabra laico. Y empezar a decir, todos somos discípulos y discípulas de Jesús. Dentro de ese pueblo de discípulos y discípulas de iguales, hay uno que Jesús llama a servirlo. La palabra autoritas no existe en el Nuevo Testamento. La palabra que existe es la exusía. La exusía es servidores. Y esto, por favor, ustedes repítanlo a nosotros. Hay una palabra que se llama, por ahí en chileno, el que se sube por el chorro. El Papa, por ejemplo. ¿Se acuerdan? Cuando lo eligieron, ¿qué hizo el Papa? Cuando salió al balcón, ¿qué hizo? Le pidió al pueblo que lo bendijera, que orara por él. El pueblo oró por él y después le dio la bendición al pueblo. Bájenos. El mejor servicio que ustedes nos pueden hacer es volver a que los curas, los obispos, seamos discípulos, hermanos. San Agustín dice eso. San Agustín dice, con ustedes soy discípulo y discípula. Para ustedes soy obispo. A los curas y a los obispos se les olvida la primera parte. Pero, en ese sentido, disculpen, pero yo encuentro que de repente ustedes son mucho más clericalistas que los curas.
mucho más clericalistas que los curas. Digo, de los que ya van avanzando y asumiendo. Yo, por ejemplo, cuando le digo yo, oye, yo voy a creer que ustedes se sienten hermanos del obispo Juan o del arzobispo de Santiago cuando se sientan, no los que lo pelan al arzobispo, sino que le digan, oiga, hermano arzobispo, ¿por qué hace esto usted con el padre Jorge Costa Duarte? Eso es ser hermano. El que no hace nada y que lo pela y que dice, que esto es cura autoritario. ¿Y qué haces vos? Jesús en el Evangelio pone esas posibilidades. En la despedida de la cena, en la despedida de la cena, estaban discutiendo entre ellos. ¿Quién iba a ser el mayor? Discutiendo, mientras el otro estaba ya cuestionado hasta la muerte. Y estaban discutiendo quién iba a ser el mayor cuando mataran al maestro. Y Jesús le dice, no va a ser así entre ustedes. Los que lo oprimen son autoridades que lo oprimen y qué sé yo. Entre ustedes, el mayor hágase servidor. Yo estoy entre ustedes como quien sirve. Al que no es eso, fíjense bien, al que no es eso, amarlo, amar a ese cura, amar a ese obispo, amar a ese servidor que traiciona el Evangelio, la manera de quererlo es bajarle el moño. Lo demás, si ustedes pelan nomás y no hacen nada, no aman a esa persona. No lo aman. Y Cristo no formó una iglesia de autoridades y de súbditos. Cristo formó una iglesia de hermanos. ¿Se entiende la cosa? Así que cuidadito con los laicos clericales. Dos cosas. Primero, un comentario a la profesora, sin ánimo de crear amistades, pero no generalice que nosotros sabemos a ciertos autores o ciertos conocimientos. No generalice que nosotros sabemos ciertos autores o tenemos un conocimiento sobre ciertas cosas predefinidas ya, como usted lo dijo. Aquí hay un montón, reconozco profesores de ingeniería comercial, alumnos de geografía, que yo creo que no tenemos idea de qué han sido los autores que usted cita ni los libros, por eso. La pregunta es dirigida a Mariano. Un discurso así yo lo encuentro en las poblaciones donde usted vive y los vivo en compañeros amigos de la juventud comunista, de anarquistas, y saliendo del ámbito académico, más allá que me interesa mucho todo lo que es los temas teológicos. Pero ¿cómo te llega a pensar lo que piensa ese discurso si yo no lo conozco en la tele, si yo no sé quién es Mariano Rúa? Ese discurso yo no veo un anarquista, yo lo veo de un comunista que haga un cartel, a pegarle y se decir, sí, no, o más de eso. O sea, ¿cómo te llega en su vida? Porque mis condiciones económicas y sociales y políticas me fueron construyendo y llegaron a que yo pensara lo que pienso, y muchos aquí les pasó lo mismo. Pero usted es totalmente rupturista y violento en las condiciones sociopolíticas que se le tienen que haber dado. O sea, no lo quiero prejuzgar que usted nació una curadora y salió el cura rebelde, pero ¿cómo usted llega a pensar lo que piensa? En serio me genera mucha curiosidad. Pa' corto. Voy a contestar con hechos. Una sobrina mía me dijo un día, cuando yo vivía en Villa Francia, en tiempo de la dictadura, ya llevaba 3 veces preso, y me dice, oiga tío, ¿y usted le cuenta a los pobladores de dónde viene? Yo no tengo ningún problema ocultando. Entonces yo le voy a dar una foto de la familia para que la ponga en la casucha en que vive. Entonces me dio otra conclusión, que son lo que hace Cristo, ¿verdad? Porque para mí esto es lo que hace. Entonces me dio, mi bisabuelo se llama Melchor Concha y Toro. Entonces estaba ahí Melchor Concha y Toro, su esposa, Juana Brown, nacida en los cerros acá de Valparaíso, Cerro Alegre, mis tíos, mi abuelo, mi mamá, entonces yo la puse en la canción de vida. Un día nos tocó ocultar a un dirigente de la JJ. Entonces me dice, oye, ¿y esa fotito que tenía al lado? ¿De dónde es? Entonces, la muestro. Esta es.
disculpen la chilena, ¿no? Nunca había visto tanto, weón, aristócratas, burgueses, explotadores, pum. Calladitos, son mis antepasados. Y vos venís de aquí, claro. Ah, y vos eres tan racista, que ahora te voy a mandar cambiar porque sabí que vengo de Melchor Conchitoro. ¿Ah? Entonces me dijo, me dio un abrazo y me dijo, gracias, cura. Esa es la realidad. A todos los que sacralizan ¿cómo se llama? Las castas sociales, económicas, poderosas, Cristo quiebra el esquema. Ahora, ¿qué significó eso? 30 años viviendo como cura obrero, compartiendo la vida con la gente. Al comienzo había dos reacciones. Qué bueno que un padrecito venga a trabajar con nosotros. Qué bueno el padrecito. Los sectores más politizados. ¿Y este? ¿Hacia dónde viene? ¿Qué viene a saber acá? Esa era la reacción. Esa era la reacción. Yo me acuerdo a mi amigo, después que fueron del MIR, del Partido Comunista, la J, me decían, oye, cuando te recién conocimos, este viene a saber. O este viene, como me dijeron en el norte, cuando empezamos a trabajar con los 7 obreros en el norte, estos curas, en plena unidad popular, estos vienen a saber aquí. Entonces preguntaban, nosotros tomábamos la choca. Entonces, como la pista de cuico no me la quita nadie, entonces le digo, oye, y nosotros, a ver, ¿yo qué soy? No, vos eres chileno. Pero vos, ¿qué es lo que estás diciendo? Ah, está haciendo un estudio, investigación. Allá. Y después hacen el estudio, hacen fama, venden el libro y se mandan cambiar. Eso lo han vivido cientos de curas y de monjas que se desplazaron culturalmente, económicamente, políticamente de los ambientes donde nacieron y se fueron a hacerse pueblo. Y yo creo que yo soy uno de ellos, pero no soy él, no, son muchísimos. Aquí hay otro igual, ese que está ahí, ese hizo lo mismo. Ese nos hacía canto gregoriano en el seminario. Del gregoriano Dios puede sacar luchadores sociales. ¿Se entiende un poco eso? Porque yo creo que a veces somos tan ideologizados. Y eso es lo que hacía Jesús. Jesús tenía entre sus discípulos por lo menos 2 celotes. 2 celotes. Y ustedes saben lo que eran los celotes, ¿o no? ¿Saben lo que eran? Era lo de la lucha armada para matar al imperio, a los invasores romanos y matarlos y transformar esa tierra en la tierra del Mesías. Y 2 de ellos, Pedro, por ejemplo, iba con la espada, por eso le cortó la oreja, porque era celote. Pero que en este sentido, esta iglesia católica, clasista, en que tenemos colegios para ricos, cementerios para ricos, colegios para clase media, cementerios para clase media, colegios para pobres, ¿verdad? Eso no es lo que hizo Jesús. Eso no es lo que hizo Jesús. En eso, Jesús venía a llamar a construir el reino de su justicia a ricos, pobres, justos, pecadores, armados, no armados, y los convertía en ciudadanos constructores de una tierra nueva. Pero la iglesia no hace eso. Muy buenos días, soy Mateo Magna, seminarista diocesano de 5º año. Para la profesora Moya, que se nos preguntó. Su profesora habló de que la teología usara arrogancia en su lenguaje. Entonces, ¿cómo? Porque yo he visto también teólogos usar lenguaje todavía complicado que hasta yo ni entiendo tampoco. Entonces, porque la gente también cuando va a escuchar predicas, parroquias, capillas, hay muchos lenguajes que no entiende. Entonces, desde su perspectiva, ¿cómo los sacerdotes
con los ministros, diáconos, actos eminentes que hacen, cómo podemos o cómo se puede usar un lenguaje acorde con todo tipo de gente. Por el hecho del Padre Mariano también, que usó un lenguaje súper sencillo para expresar a la gente, con palabras y obras. Entonces, ¿cómo se puede usar un lenguaje que no sea complicado para la gente? Que también yo quiero que también pasa por también parte de la crisis también es porque hay lenguaje que no se entiende o no se comprende, y la gente queda, ¿qué está hablando este cura? ¿Qué está hablando este teólogo? ¿Qué está hablando este obispo? Entonces, ¿cómo podemos, y siento que somos toda iglesia, creo yo, la mayoría, cómo podemos usar un lenguaje acorde para que la gente lo entienda? Esa es mi pregunta a raíz de lo que usted dijo con respecto a su exposición. Ok, gracias. Yo creo que una de las grandes crisis que existen hoy día también es la crisis del lenguaje religioso, el lenguaje teológico. Yo tengo, sí, así respondiéndote así como inmediatamente después te explico un poco. Yo creo que la superación de esa crisis pasa por la participación cultural, por la participación con las comunidades, así de corto, pero vamos a explicar más. ¿A qué me refiero? Yo creo que el lenguaje religioso, podríamos decir como su tarea o su rol más importante, no es solamente que el teólogo pueda expresar de una manera más sencilla algo, no es solamente que el sacerdote pueda decir o hablar y la gente pueda entender. Entonces, porque seguimos en la lógica que hay alguien o algunos pocos que tenemos algunos conocimientos y tú lo transmites y el otro solo lo recibe. El lenguaje, creo yo, que crea relaciones interpersonales, que el lenguaje permite nuevas vidas, que el lenguaje permite nuevas realidades. Y por eso es muy crítico cuando hablamos del lenguaje y del problema que hay hoy día del lenguaje. Cuando decimos que entonces el lenguaje ya no es solo una transmisión, decimos para qué está el lenguaje religioso, el lenguaje teológico, el lenguaje de la fe. Y yo creo que es para poder comunicarnos entre nosotros y poder comunicarnos con Dios. Entonces, cuando decimos que la crisis grande que hay en el lenguaje, estamos diciendo que la crisis al final es no solamente que el cura fome la homilía o que la profesora habla y el resto de teología y el resto no entiende, sino que estamos tocando una cosa fundamental de nuestra relación, que sabemos que Dios se reveló, nos dice David Berman en la Constitución del Concilio Vaticano II, y se reveló para estar entre nosotros y comunicarse como amigo. No como un maestro, no sé, como amigo, y comunicarse. Entonces, cuando hay una crisis del lenguaje, es la comunicación misma de la fe que entra en conflicto. Por eso, creo yo, mis alumnos acá pueden decir que es una de las grandes crisis, porque no solamente, porque si no sería maquillemos, ocupemos las palabras más de moda para que sea, y no es esa la solución. Yo creo que, eso es como maquillaje del lenguaje. ¿Y cómo hacer? Esa es una gran pregunta. Y yo creo que viviendo con otros, estando con otros, conversando, volviendo a conversar, leyendo juntos, y de ahí que nazcan nuevos lenguajes. No van a salir nuevos lenguajes religiosos, nuevos lenguajes sobre la fe, porque apareció un teólogo brillante o un cura empático y habló, y se le ocurrió desde el escritorio o desde una mañana se despertó y dijo, hoy día voy a inventar nuevas palabras y me van a resultar, sino que es de esa experiencia. Yo no puedo hablar de aquello que no experimento, yo no puedo hablar de aquello que no creo, yo no puedo hablar de aquello y ese es el lenguaje religioso. Entonces, la crisis del lenguaje nos hace replantearnos cómo estamos viviendo como cristianos, no solo entre nosotros, sino que también con la sociedad. Por ahí va. ¿Me permite? Todo lo que quiera. Ustedes no sé si han leído ese librito, el que salió ahora sobre el teólogo canadiense, sobre teología práctica de liberación. ¿La leyeron? ¿Qué esperan para leerlo? Es lo mejor que se ha escrito en los últimos años. Léanlo. Se llama Teología práctica de liberación en Chile durante el gobierno de Salvador Allende. Y es un estudio teórico práctico desde los orígenes de los teólogos, de los curas obreros en Europa, la teología de liberación de Gustavo Gutiérrez,
y la realidad política que eso desató. Lean. Bueno, y ahí se usa esta palabra clave, ortopraxis. Orto significa recta, doxia, doctrina. Y praxis es la práctica de la doctrina. El gran problema, que no es solo es de los cristianos en general, de los teólogos, de los biblistas y de los pastores, es que si manejamos la sana doctrina teológica, sana doctrina bíblica, pero no está encarnada en quien la trabaja, produce la ruptura que tenemos hoy día entre evangelio, reflexión sobre el evangelio, biblistas, teólogos, pastores y la práctica, lo que decía Jesús. Hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Y esto vale para todos, ¿eh? Esto no vale para los profesores de teología, esto vale para todos ustedes, que van a ser un día profesionales. Si no mantienen ustedes lo que tú dijiste, si ustedes no mantienen volver a Jesús, volver al Evangelio de Jesús, volver al espacio de los pobres, si ustedes no mantienen eso, se van a transformar en el día de mañana profesionales del sistema. Profesionales del sistema. Porque la práctica va a ser vivir en el mundo en que económicamente a ustedes les da más situación, más poder, y se van a olvidar de los pobres. ¿Se dan cuenta? Yo creo que aquí no se olviden esas dos palabritas. Ortopraxis. Cristo, siendo Dios, se hizo pobre. No hay manera de seguir a Jesús de Nazaret si no le creo al Dios que habla en él y hacerme pobre como él. Y esto vale para todos discípulos. Aquí no hay que para los laicos uno y para los curas otro, o para los que tienen voto de pobreza, no. Esto vale para cualquier discípulo de Jesús. Si sacó las patas del barro, o sea, si no tiene alguna historia, sensibilidad, compromiso con el pueblo de los excluidos, no puede ser discípulo de Jesús. ¿Se cacha? Y referente a todo lo que son los curas en general, hablando en general, yo encuentro que muchas veces como jóvenes son muy desplazados en algunas pastorales sociales, ya el pastoral o cualquier comunidad que se cree en alguna iglesia. También muchas veces se da lo que es el cura, el patrón de fondo, y para cualquier cosa hay que preguntar al cura, como ¿sabe? Y lo más referente que siempre pasa, que nos juntamos un grupo de jóvenes, ya sea en pastoral o en cualquier otro punto, presentamos diversas ideas, como dijo el Papa Francisco también, hacer lío. Queremos hacer lío, presentar ideas y reformar también, pero llega hasta cierto punto que uno le pregunta al cura y dice no o sí, y ahí uno depende. Y si es un sí, los jóvenes participan, pero aquel patrón de fondo, el párroco o cualquier, se hace a un lado o se hace distante de cualquier idea. En ese sentido, ¿cómo los jóvenes en general podríamos hacer partícipes de nuestra idea al párroco o al yo siempre digo patrón de fondo porque al final es como eso, para no decirle cura? ¿Cómo poder hacer partícipe los jóvenes sus ideas dentro de una comunidad? Y también, esa es una, y lo otro es, usted dijo que hay que afrontarlo al cura y amarlo si él comete algún error, pero ¿cómo confrontamos ese error? Porque yo he visto y he sido testigo, soy ex seminarista también, he sido testigo de que jóvenes o personas que han confrontado y le han hecho ver errores oscuros son desterrados de la iglesia, y es como si no le gusta puede irse a otra iglesia, y al cura le da exactamente lo mismo, y obviamente hasta que no se cambie de cura no vuelve a desarrollar. Primera cosa, no voy a ser de patrón de fondo. O sea, si yo te contestara sería patrón de fondo. Solo ustedes lo que tienen que contestar. ¿Qué tiene un patrón? Contestar, ¿te fijas?
Yo creo que esa pregunta tienen que contestarle ustedes. No se hagan a los curas. Cuéntense ustedes qué hacen. ¿Me entienden? Pero el modelo siempre es Jesús. ¿Qué le pasó a Jesús por decir que las autoridades religiosas eran sepulcros blanqueados? ¿Qué le pasó? ¿Se han preguntado qué le pasó a Jesús? ¿Qué le pasó? Lo mataron. Se unió el poder político con el poder religioso y lo mataron. Y todavía sabemos cómo se llamaba, Anás y Caifás. Y el jefe político, decimos, Pilato. Yo siempre les he dicho, oigan, cuando ustedes crean en Jesús, ¿no?, y quieran ser fiel al Evangelio de Jesús, de nuevo vuelvo sobre lo que tú nos planteabas, fiel al Evangelio de Jesús y fiel a los pobres, yo voy a creer cuando llegue de repente un laico, porque esto lo plantea acá rato, con el ojo en tinta. ¿Ah? ¿Y por qué te hizo el ojo en tinta? No es por tratar de ser el Evangelio. El cura me puso combo en el ojo. Ya, te felicito. ¿Me entienden? ¿Por qué cuando tú le planteas eso, que es por amor a Jesús y por amor a los pobres, por qué cuando el cura te hace un golpe de autoridad, por qué él tiene la última palabra? Porque tú no estás convencido de Jesús. Así de simple. Así de simple. Porque tú no eres fiel a los pobres. O porque eres fiel a los pobres, pero hasta que tengas prestigio con el cura nomás. Y eso es una vergüenza. Eso es una vergüenza. Porque ahí, por quedar bien con la autoridad, yo quedo mal con Cristo y con los pobres. Y eso es mucho más importante que quedar bien con el cura de turno. O con el obispo de turno. ¿O no? ¿O no? A Jesús, la autoridad de Jerusalén era la autoridad religiosa para él. Y mira cómo la trató. Le cuento, cuando iban soy arquitecto, voy a contar un ejemplo. Cuando vienen a inaugurar la Catedral de Notre Dame en París, el siglo es del 1200. Entonces, el rey de Francia era San Luis y llamó a San Bernardo a predicar en la bendición de la catedral. San Bernardo era un monje, iniciador de los monjes cistercienses, era un político de Estado, predicador de las cruzadas, teólogo y místico. San Bernardo subió, no tenía techo todavía la catedral de Notre Dame. Subió de la catedral y se veía la barriada de París al lado, la miseria al lado de París al lado. Subió, le dijo al rey, San Luis, a la corte, a la jerarquía, al arzobispo de París, le dijo, ustedes le construyen un templo a Cristo mientras Cristo se muere de hambre y de frío en la barriada. Y se bajó. Esa fue la prédica para la bendición de Notre Dame de París. Eso es lo que se necesita hoy día. Y acuérdense que por un cura hay 100.000 o 200.000 o 500.000 laicos. Si ustedes fueran laicos de este Jesús, si ustedes fueran laicos de esta iglesia de pobres, si ustedes fueran laicos que se dejan llevar por el Espíritu, ¿ustedes creen que habría clericalismo? Nos sacan la recresta. Hay clericalismo porque los laicos no son laicos, porque no son discípulos y discípulas de Jesús, o porque son muy débiles en sus convicciones. El clericalismo es un pecado, va contra el Evangelio. ¿Cómo que no son capaces ustedes de lavarnos de nuestros pecados? ¿Se entiende eso? No nos sigan echando la culpa. Ayúdenos a convertirnos.
ayúdenos a convertirnos, a hacer la iglesia que soñó Jesús. Aunque les pase a nuestros hermanos, a mí me tocó predicar del retiro, al clero de Osorno, que esos 30 curas le hayan escrito una carta, que esas comunidades de pobres las conozco, porque el obispo antiguo, el que está, el obispo de La Serena, yo sé lo que van en esas comunidades, son campesinos sencillos, muchos de ellos son comunidades mapuche, y no lo escucharon, no importa, porque el que va a ganar va a ser Jesús, y no el autoritarismo de la iglesia. Eso estoy tan convencido. Ahora la van a ganar los pobres, porque Jesús dice, felices los pobres, felices los limpios, felices los hambrientos de justicia, pero dice, felices ustedes cuando los persigan, los calumnien, es a través de la cruz. Pero dejen de ser laicos frente a la jerarquía, siéntanse discípulas y discípulos de Jesús. Y tomen al Jorge que está allá, tomen a este Pedro que está aquí, tomen a los marianos, tomen al Cristian como hermanos discípulos de ustedes. Y ahí van a cambiar las cosas en la iglesia. No sé qué otro cura hay. ¿Hay más de la mafia o no? Bueno. Hola, mi nombre es Biológica, yo soy informático y bueno, quería hacer una pregunta desde quizá un poquito más de donde yo he trabajado más y he participado más. Yo participo en la Academia de Líderes Católicos y bueno, tratamos de motivar el servicio al bien común, a la sociedad, para aquellos que de una u otra manera sientan el llamado a lo mejor a motivar a más personas, que en el fondo muy de acuerdo con todas las cosas que están planteadas. Sin embargo, una de las cosas que nosotros también tocamos y que no podemos dejar de lado es qué rol va a cumplir el día de hoy el católico en la política, por ejemplo. O sea, si bien nuevamente coincido con todas las cosas que te he dicho y claramente hay que estar donde más se necesita y con los que más se necesitan, sí, también yo al menos tengo la convicción de que hay un proceso de formación que todos también tenemos que voluntariamente aceptar, encaminarnos. O sea, no es la idea tampoco que entreguemos algo que no tenemos, como bien decía la persona. Entonces, primero, no sé si saben de la existencia de la Academia de Líderes, y segundo, si no fuese así, que como profesora, ¿qué opinan ustedes de que estemos trabajando en el área de motivar el liderazgo católico para que, no por un tema de que uno sea más que otro, sino que hay roles que hay que cumplir en la sociedad, hay cambios que también tenemos que hacer no solo de abajo, sino también, no es arriba, no es abajo y arriba, sino en otros lugares? Y desde ese punto de vista, ¿cuál es la motivación que ustedes hacen a los jóvenes? Porque claramente al día de hoy la política está súper desprestigiada, cosas que también estoy de acuerdo, pero hay instancias que hay que de repente levantar la mano y alguien que esté convencido de que esto tiene que levantarla. Entonces, desde ese punto de vista, tanto desde un punto de vista académico como de su sacerdocio, ¿cuál es la motivación que ustedes hacen al tema de salir del closet, de ir y mostrarnos como realmente somos en todas las instancias? No solo con los más pobres, sino también con los que se dicen que son mejores. Te encuentro toda la razón. En el fondo no se necesitan líderes cristianos en todos los ámbitos de la sociedad. Personalmente yo creo que uno no puede ser católico o cristiano y no interesarse en la política y no interesarse en la vida del país donde uno está viviendo, en el planeta donde uno está viviendo. Estoy convencida de eso. Yo ciertamente, si pudiese, motivaría a muchos de salir del letargo, de pensar que la sociedad se hace sola o que ya está predestinada. Sin embargo, una de las cosas que yo creo, o que a mí estoy reflexionando contigo aquí ahora, es cuando no solo en las escuelas de líderes cristianos, sino que cualquier escuela, nos hacen creer que por ser cristianos tenemos como una autoridad moral superior al resto. Yo creo que nuestro
nuestra vida de fe se basa o se practica en el testimonio, en la vida cotidiana, y ahí tenemos que ser cristianos. Es cierto lo que tú dices, de repente levantar la voz, pero yo me pregunto, lo único que a mí me da como susto de eso es ¿qué voz? Porque no hay un cristiano o una... O sea, si es al estilo de Jesús, yo estoy de acuerdo, esa tiene que ser, pero esa también incomoda. Yo creo que incomoda cuando todo lo que ha dicho, por ejemplo, Mariano, de la opción por los pobres, de no acomodarnos en los lugares seguros, de no vendernos al sistema, como en las palabras de él, yo partiría por ahí. No, o sea, la escuela de líderes, si tú me dices a mí, yo te diría, no es cómo salir afuera y defender esto y para que finalmente todos sean católicos como yo soy católico. El cristianismo se vive en el día a día, el cristianismo se vive en lo cotidiano, también en la política. Por eso, además de trabajar o proponer espacios para líderes católicos, pero líderes católicos que crean una iglesia unida, que amen a la cultura, que amen la sociedad, porque si creemos que todo está contra nuestro y nosotros vamos a salir y vamos a tomar la voz y vamos a salir y las personas que salgan en la tele católica van a salir excluyendo, generando violencia, eso para mí no es un líder católico. No, no creo. Esa misma, algo que a mí me ayudó mucho. ¿Ustedes se han preguntado alguna vez por qué mataron a Jesús? ¿Por qué lo mataron? A ver. ¿Por qué lo mataron? ¿Ah? ¿Por qué lo mataron? Porque aquí tiene que ver con la política. ¿Por qué lo mataron? Por ser signo de contradicción. ¿Ah? Por ser contradictorio. ¿Y contradictorio cuál era la alternativa que planteaba? ¿Por qué mataron a Jesús? Porque siempre decimos, esa es la reflexión que la Iglesia teológicamente hace. Él dio la vida por nosotros. ¿Pero por qué lo mataron? ¿Ah? ¿Por? ¿Por? ¿Qué planteaba Jesús? El reino de Dios. ¿Qué planteaba? El reino de Dios. El reino de Dios. ¿Y el reino de Dios tiene color político? ¿Cómo que no tiene? ¿Cómo que no tiene? Ese es el problema de los católicos. ¿Usted cree que es tan tonto Pilato y tan tonto los Anás y Caifás que no se dan cuenta de la consecuencia política que tenía? Que diga, un rico no puede entrar a esta sociedad nueva que yo vengo a iniciar. ¿Tiene color político o no? Cuando dice sepulcro blanqueado y raza de víboras, que se comen, que viven preocupados del comino y se olvidan de la justicia y la misericordia. ¿Tiene color político o no? Si los otros no eran tontos. Si lo mataron porque era un mensaje religioso del Dios de la justicia, del Dios de la fraternidad, pero que tenía clara coloración y por eso lo eliminaron. La Iglesia lo que hace muchas veces es predica a Jesús, seguir a Jesús, comportarse como Jesús, bautizarse, los sacramentos, la Eucaristía, pero se le olvida, tenga cuidado cabrón, que si fuéramos como Jesús, participamos en los sacramentos de Jesús, moriríamos todos de cáncer a los 80 años. ¿Cuándo la vida de Jesús se hizo conflictiva? Aquí don Elder Cámara decía, si una persona, si un sacerdote tiene un hogar de ancianos, qué católico el sacerdote, qué maravilla. Si un sacerdote trabaja con los jóvenes que están en la droga y los saca de la droga, qué sacerdote más ejemplar. Si un sacerdote denuncia el sistema que produce pobres, si un sacerdote denuncia el sistema económico que excluye a millones
al acceso a la salud, a la vía y a la educación, es un comunista. Ese era don Elder Cámara. Y eso fue lo que hizo Jesús. A Jesús lo mataron por el proyecto que anunció el reinado de Dios y su justicia. Yo creo que el catolicismo, hay dos tipos de católicos. Uno, los que siguen a Jesús, los que viven la intimidad de Jesús, los que están preocupados de su vida interior, de no cometer pecado contra la pureza, de ir a misa todos los domingos, de llevar una vida moral, y los chiflados por el reino de Jesús. Y esta es la gran crisis en la iglesia interna. Crisis en la iglesia interna. No se le olvide, a Jesús hay que saber, y lo siguen crucificando. Esto que dice Pedro de nuevo. Y ustedes mataron al autor de la vida. El reino es lo que tiene que ver con la vida de los pobres. El reino es lo que tiene que ver con un mundo fraterno. El reino es lo que tiene que ver con un mundo de la compasión. Y cada vez que no somos compasivos, cada vez que explotamos al pobre, crucificamos a Jesús. Y la iglesia crucifica a Cristo, también los cristianos. Todas estas peleas internas tontas entre nosotros son formas de crucificarlo. Y de excluir y de escandalizar a gente que anda buscando a Cristo. Y es tarea nuestra eso. Es tarea de todos. Hacer una iglesia, como decía el Papa, que el Evangelio se transmite no por proselitismo, sino que por contagio. Contagiar, una manera de seguir a Jesús y jugarse por el reino, que contagie. Que contagie. Y cada uno de ustedes pregunta, la vida mía, ¿contagia? Eso es lo que nos pide el Papa, que seamos contagiosos. No solo por el testimonio personal, sino que por lo que tú planteabas, la lucha política para construir un mundo como el Señor Jesús. Si los pobres no tienen espacio en ese mundo, no es la política de Jesús. ¿Sí? Buenos días, mi nombre es Nicolás Gutiérrez, soy estudiante de último año de Pedagogía en Religión de esta universidad. Y bueno, hacer la pregunta al hermano Mariano, ya que estamos en esa lógica de hermanos. Hermano Mariano. ¿Qué quiere decir, querido laico? Bueno, quería preguntarle, viendo todos los sucesos que están en el país, tanto el tema de Osorno, por ejemplo, el tema de la Facultad de Teología en la Católica de Santiago, y en muchos otros lados, quería preguntar sobre esta falta de conciencia de pueblo que tiene el cristiano chileno, no ponerle la denominación católica, sino el cristiano chileno, porque es cierto que hay mucha instancia de participación, tanto en la diócesis, en todas las diócesis, pero la convocatoria es muy poca. En la lucha social, en las marchas, en las protestas, como católico cristiano, es muy poco. Uno se camufla más en las carreras y en los centros de estudiantes más que como un católico, con su cartel de católico o de cristiano ahí reclamando sobre esos derechos. Entonces, yo espero más en la educación religiosa que uno imparte en el colegio. Nosotros como profesores vemos nuestros programas, primer programa, y se pueden tomar proselitismo que una conciencia de pueblo. Mi pregunta sería que ¿dónde está el origen de esta falta de conciencia? Si cree que está en la educación que imparte tanto la iglesia o este mismo sistema, si cree que está en otra esfera de poder, o simplemente que el cristiano ya no adapta o ya no asimila la buena nueva de Cristo como algo que lo convierte, que lo mueva a hacer cambios sociales. Voy a ser cargoso, No se le olviden los 4 identidades para reformar algo en la iglesia que planteó la Loreto. Volver a Jesús, volver al Evangelio, volver a los pobres y volver al espíritu que animó a Jesús. Va a venir el 1 de mayo. Te voy a contestar con hechos. Va a venir el 1 de mayo. ¿Cuántos de ustedes van a las concentraciones del 1 de mayo? Levanten la mano. Bueno, los que no van,
le quitan el espacio a un carpintero de Nazaret, que fue el que trajo las mejores nuevas para los trabajadores del mundo. Dicho el mejor chileno todavía, no cachan todavía de quién somos seguidores. Cuando los de Villa Francia, se llama la Comunidad Cristo Liberado de Villa Francia, vamos, llevamos un cartel que dice Jesús, carpintero de Nazaret, presente. Y lo ponemos ahí, y vamos. Ese es el problema nuestro, ¿me entiendes? Si un profesor que prepara discípulos de Jesús y tiene obrero, o tú la escuela de ustedes, y no va al 1 de mayo, no he entendido todavía. Se mueve una cultura católica, entonces van a la misa de San José Obrero esa mañana, ¿te fijas? Y hacen toda una reflexión sobre San José Obrero, el carpintero modelo, padre, esposo de María, padre putativo de Jesús. Comulgan con el carpintero, pero la política que tienen ellos no tiene nada que ver con los pobres y los luchadores del 1 de mayo. Esos son los grandes sacramentos del pueblo, donde se prueba quiénes han entendido el Evangelio. Y háganlo con sus comunidades. Háganlo con los profesores, los académicos de una universidad cristiana del Evangelio de Jesús. Esos son los que tienen que estar en la calle, si no, no nos van a creer. Eso es lo que dice el Papa. Vayan a la periferia. Ahí no estamos los católicos. Por eso, si esta escuela de formación de cristianos no los saca a la calle, no son discípulos de Jesús, que dijo, ustedes son la levadura en la masa. Tomemos en serio eso. Seguimos siendo católicos, ¿cómo se llama? De nuestros espacios católicos, de nuestras universidades católicas, de nuestras parroquias católicas, de nuestros cementerios católicos, de nuestras amistades católicas. Jesús no fue eso. Jesús vivió en las periferias. Las prostitutas, los mendigos, los saqueos convertidos. ¿Y nosotros qué somos? ¿Qué somos? Si nos llama Jesús, le digo, dime con quién anda y te diré quién eres. A ver, ¿quiénes somos? Pero hay que volver a Jesús para eso. A chiflarse por Jesús y por el proyecto de Él, de la buena nueva para los pobres. Si no, estamos ahí donde están los pobres. Muy buenas tardes, muchas gracias ante todo por la exposición. Yo soy Julio Rebeco, soy cristiano, kinesiólogo, y bueno, quisiera preguntar a los dos. La profesora hacía mención sobre la autoridad plural. ¿Cómo se consigue la autoridad plural en el marco de quién posee el poder y de cómo los poderes fácticos pueden usurpar esa autoridad plural? Se da mucho de que en un grupo donde muchos pueden tener opinión, por ejemplo el sino de la familia, al fin de cuentas, ¿cómo sabemos que esas conclusiones que pueden ser muy aceptadas, muy universales, van a llegar a buen puerto y no van a quedar en un documento? Van a quedar en la iglesia en la sombra, en la iglesia que como la del Padre no tienen los medios de comunicación, que a lo mejor por la historia del Padre, por el trabajo de Él, han salido a la luz, pero que así como muchas iglesias siguen en la sombra. Esa es la pregunta. Y en el mismo contexto, se ha dicho de que nuestro cristianismo católico principalmente es como una sinfonía, ¿ya? Es muy muy diverso. Esa sinfonía que a veces desafina bastante, ¿tendrá algún fin? ¿Un fin de armonía? ¿Un fin futuro de armonía predecible? Y en ese mismo contexto también, en la escritura se dice de que el corazón a veces es mal consejero.
Y muchas de las cosas, cuando nosotros vemos a un hermano sufriente, son motivadas por ese corazón, por el sentimentalismo, por la emocionalidad. La ilustración iluminó nuestra razón, y a buen puerto. Eso es algo tangible. Pero ¿cómo podemos pedir del Espíritu Santo en esa búsqueda interior que ilumine nuestra alma? Porque podemos tomar las armas, así como usted, como yo creo que aquí hay muchas personas que están presentes. La teología de la liberación, ciertamente, muchos dicen que es el inicio de un tome de armas futuro. Siempre me ha quedado en esa duda, digamos. ¿Cómo es posible ese medio? Pero ¿cómo poder buscar esa vía interior del espíritu y después proyectarla esa amor a los demás? Gracias. Me voy a hacer cargo de la autoridad. Cuando, no solo yo, pero cuando se piensa una autoridad en plural, no es algo que se pueda imponer de un día para otro. Eso es lo primero. En el cambio es progresivo, pero debe comenzarse. Yo creo que una de las cosas importantes es la organización, que tiene que ver un poco tal vez con lo que Mariano nos ha enrostrado a nosotros los laicos, que somos buenos para hablar y malos para organizarnos. Sin organización social, sin organización política, si la queremos llamar así, sin organización comunitaria, eclesial, es muy difícil que nosotros podamos impactar o realizar alguna reforma. Porque si cada uno lo hace individualmente, con las mejores intenciones o en reflexiones personales, queda en eso, el discurso. Una de las cosas, si bien es cierto, una de las cosas importantes que yo les decía recién, que el lenguaje crea realidades, que el lenguaje nos hace relacionarnos de maneras nuevas, es que un lenguaje sin organización también se pierde y se lo lleva el viento. Cuando este mismo autor francés que yo les hablaba, Michel de Certeau, que es uno de los autores favoritos, dice el Papa Francisco, también de él, dice que, por ejemplo, mayo del 68, que como un evento francés, que fue un despertar, se cambió la estructura, los alumnos o los estudiantes se tomaron acá la sala de clase o el aula, y la poesía apareció en la universidad, es un elogio a la liberación de la palabra. Y él dice, pero, siendo más crítico, dice, pero ojo, porque es mayo del 68, no es ni siquiera el año 68, es un mes. Duró un mes. Entonces, ¿y por qué? ¿Cómo explica eso? Es justamente porque dice que no fueron capaces, y él lo analiza en sus artículos de ese mismo año 68, y dice, porque no fueron capaces de crear nuevos lenguajes y usaron el lenguaje de los enemigos, de los que estaban contra, para disputar o contradecir o querer cambiar las cosas. ¿Y qué faltó allí? Fue organización. Sin poder no se puede cambiar nada, sin crear estructuras de poder. Y yo creo que si no, somos muy ingenuos al pensar que podemos crear algo solamente desde eventos así como esporádicos. Entonces, cuando hablamos de todo eso, ¿por qué? Porque para decirte que el tema de la autoridad en plural, que sobre todo lo que quiere salvaguardar es que nadie se apropie de un discurso, en este caso religioso, pero puede ser económico, puede ser político, social, ecológico. Para que nadie lo haga, la palabra siempre tiene que estar fluyendo. ¿Cómo? Generando conversación como esta coloquial, pero también estructural. Y para eso hay que estar organizado. Hay que estudiar, hay que leer, hay que juntarse, porque esto un cambio social no viene si lo queremos que no sea violento, si queremos que sea dentro de un marco, entre comillas, democrático, pero eso no significa que no sea sin estructura de poder. Por ahí creo que va un poco, alguna claro, pero es complicado.
¿Cómo cree usted que hoy las universidades católicas pueden cumplir su vocación de transmitir el evangelio al final afuera y también en la sala de clase, sobre todo en esta mentalidad casi laicista que está imperando? Esa es la pregunta. Yo creo que se lo han dicho hoy día, lo dijo la Lorena. Yo dije, volver a Jesús, volver al Evangelio, volver a los pobres y volver al Espíritu de Jesús. Eso es lo más concreto que hay. Si en todo nos dejáramos cuestionar por la experiencia de Jesús, antes de la doctrina de la Iglesia todavía, por la experiencia de Jesús, por la escucha en mi mundo profesional del gemido de los pobres en Chile, por las situaciones de indignidad en que viven, por las situaciones de exclusión a la salud, a la educación, por las situaciones de no participación. Eso haría cristiana una universidad. Mayor, esas son, por favor, esas 4, por favor, enfréntenlas. Por ahí va la cosa. Comentario así en voz alta. Yo creo que tendemos a propósito del tema del lenguaje, y cuando hablamos hemos escuchado mucho la justicia, los pobres, etc. Pero siento que igual nosotros seguimos en un lenguaje moralista. Unos estarán defendiendo, no sé, la bancada por la vida y creen que la sexualidad es lo único que es pecaminoso, pero de repente los del otro lado también, por lo tanto me hacía mucho sentido esto del domingo de que usted hablaba, algunos iban con un cartel de venganza y el otro, porque muchas veces la justicia de Dios, a mí ahí es donde radica justamente el escándalo. Y el escándalo probablemente nos pueda llegar a ser mucho más fácil reivindicar causas sociales, amar a los pobres. A mí el escándalo está en amar el que me ha hecho daño. Y eso, por Dios, ahí es donde se juega Jesús, porque nos exige un amor radical, y yo ahí me doy cuenta que sí, su espíritu no puede. Ahí está la clave. Lo demás, seguimos en la misma lógica, en la lógica del moralismo. Unos pensarán que el pecado está en un lado o está en otro, pero Jesús no fue un moralista. Entonces, cuidado de repente cuando empezamos con este lenguaje. En el fondo, la justicia de Dios es un escándalo porque es Gesed, es misericordia, es gratuidad. Padre, usted presentó a Jesús que presenta un sueño único. Habló de utopía, ¿no es cierto? La pregunta va enfocada, y quizás a lo mejor también podría comentar al profesor Alberto, de intuiciones de ustedes. Yo no puedo pedirles que me presenten lo que yo quiero preguntar. A raíz de nuestros pastores de la iglesia, si tienen alguna intuición de en qué momento, qué pasó, que esta utopía, este sueño se pierde, se va. Y se cometen errores, cometemos errores. No sé, si tienen alguna motivación, si ustedes creen que ellos tienen alguna motivación de Tendríamos que empezar todo de nuevo, entonces, para responder. Yo creo que la historia empezó con Constantino. Cuando la iglesia de este patipelado, carpintero, soñador, sin ningún poder, pero que fue capaz de suscitar una esperanza entre los pobres y los excluidos, que produjo el miedo de los poderosos y el miedo de los religiosos, pero fue siempre la de Jesús: yo no he venido a mandar a autoridad, sino que a servir, a poner esta vida como una oferta sin imponérsela a nadie. Constantino personificó el peligro de eso. Dijo: a esto hay que comprárselo. Y lo que hizo fue, le empezó a distribuir poder al obispo de Roma, al Papa, poder a los obispos, y la iglesia pisó el palito.
Y toda la lucha después es cómo sacar lo que hay del poder, que fue justo lo contrario de Jesús, de lo que hay de fidelidad a Jesús. Y vuelvo de nuevo a decir, para esto, chicos, ustedes tienen que chiflarse por el proyecto de Jesús. Y como tú decías, al estilo de Jesús. Al estilo de alguien que prefirió que lo mataran antes que matar a nadie. Antes que lo violentaran a él y no violentó nunca a nadie. Y termino con lo que dijo Pedro en el discurso ese. Él que era uno de los actores en todo esto. Y sí, es increíble ese discurso. Dice, él había sanado a un paralítico y le dice, como el paralítico no soltaba a Pedro y a Juan, todo el pueblo, presa de estupor, corrió hacia ellos al pórtico llamado de Salomón. Pedro, al ver esto, se dirigió al pueblo. Israelitas, ¿por qué se admiran de esto? ¿Por qué nos miran fijo, como si por nuestro poder, piedad, hubiéramos hecho andar a este paralítico? Y aquí viene, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha resucitado a su siervo Jesús, a quienes ustedes entregaron y de quienes renegaron. Todo lo que hay de sufrimiento, de injusticia, de muerte, de violencia, eso es renegar de Jesús. Cuando éste había decidido ponerle en libertad, Pilato, ustedes renegaron del santo y del justo y pidieron que le dejaran en libertad a un asesino. ¿Se fijan? Cada vez que transamos con el proyecto de Jesús, nos hacemos cómplices de formas de muerte. El Papa llama, este sistema es un sistema de muerte. Asesino. Y mataron al autor de la vida, y así termina. Pero Dios lo resucitó entre los muertos y nosotros somos testigos de ello. Nosotros somos los testigos de que el final de la historia termina bien, pero pasando por el testimonio hasta dar la vida, como la dio Romero. Pero si no pensamos que dar la vida por el pueblo, como la dio Jesús y la dio Romero, acuérdense, 36 años tuvieron a Romero guardadito en la curia romana. Y pasó el Papa Juan Pablo II, calladito. Pasó el Papa Benito, calladito. Y llegó y dijo, ese es mártir de Cristo. No tiene que nada estar haciendo milagritos ni nada. Es mártir y dio la vida por los pobres. Esta es la iglesia que está. Una iglesia que es capaz de ocultar a los testigos, pero una iglesia también que este Papa dice, sáquenlo del esquema y pónganlo como esperanza. Por favor, ese día, chiquillos, el 23 de mayo, ahí sí que hagan ruido. Hagan ruido ahí. Porque esa es la iglesia que soñamos. Tenemos nuestros testigos. Le da una calurosa aplauso al padre Morán. Un aplauso grande a Jesús de Nazaret y a los pobres que nos hacen despertar de esa tierra a Jesús. ¡Viva Jesús! ¡Viva los pobres de la tierra! Antes de finalizar nuestro foro conversatorio, como centro de estudiantes del Instituto de Ciencias Religiosas le teníamos un pequeño presente al padre Mariano, agradeciendo su asistencia y bueno, las claridades que nos ha aportado hoy. Invito a Katy
nuestra presidenta del Centro Estudiante. Y bueno, agradeciendo ya su asistencia, damos por concluido este foro. Esperamos que esta actividad nos dé luces de cómo transformar, renovar esta iglesia, de forma de hacer de esta una iglesia que sale en encuentro de todas y todos, y más sobre todo de los pobres, como habla Mariano. Que tengan una muy buena semana, y a nuestros compañeros novatos, muy bienvenidos a la Pontificia Universidad Católica del Paraíso. Tenemos un pequeño cosplay.